Buen día a todos. Bueno, vamos a comenzar hoy este video. Vamos a hacer este video para hablar un poquito sobre direccionamiento IP versión 4 y subredes. Mi nombre es Gabriel Marcano, soy instructor de la Academia Cisco UCB de Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Y bueno, he decidido hacer este video porque es un tema bastante complicado de enseñar y de estudiar. Y bueno, como apoyo al curso y a la clase de direccionamiento IP. ¿Qué es una dirección IP en primer lugar? Bueno, una dirección IP no es más que un número binario de 32 bits, tal como lo ven los computadores, como lo ven los dispositivos electrónicos. Es simplemente un número de 32 bits. Estos 32 bits se dividen en bytes. Sabemos que un byte son 8 bits. Por lo tanto, una dirección IP entonces estaría conformada por 4 bytes. Cada uno de estos bytes se transforma a su notación decimal y se separa por puntos. El primer byte, en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, 131, 108, 122, 204. 131.108.122.204. Una vez que la dirección IP se ha dividido en bytes y se transforma en decimal cada byte, tenemos lo que se denomina la notación decimal punteada. Esta dirección IP, que se compone de 32 bits, está compuesta por un identificador de red y un identificador de host. Cierta cantidad de bits en la dirección IP pertenecen al identificador de red y cierta cantidad de bits pertenecen al identificador de host. En este caso, la división está en la mitad, pero eso puede variar como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos 16 bits de red y por supuesto los 16 bits restantes que son de host. ¿Qué es lo que define la cantidad de bits de red y de host? Bueno, es la clase de la dirección. En 1981, las direcciones IP versión 4 de Internet se asignaban de acuerdo a un direccionamiento con clase, lo que se llama clase antigua. Dependiendo de la dirección IP, se asignaba una clase específica y se determinaba cuántos bits pertenecían a red y cuántos bits pertenecían a host. ¿Cuáles son las clases de direcciones IP? Bueno, hay básicamente 5 clases, pero vamos a estudiar solamente 3. Allí tenemos clase A, clase B y clase C. Las clases D y clase E no las vamos a estudiar porque no son relevantes en este curso. Cuando se trata de direcciones clase A, los primeros 8 bits representan la red, los restantes 24 bits representan el host. Cuando se trata de direcciones clase B, los primeros 16 bits representan la red y los restantes 16 bits representan el host. Y cuando se trata de direcciones clase C, los primeros 24 bits representan la red y los restantes 8 bits representan el host. Ahora, ¿cómo se determina la clase dada una dirección IP específica? Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 192.168.150. ¿Cómo podemos determinar la clase de esta dirección IP? En este caso, para poder determinar la clase de una dirección IP, nos referimos al primer octeto. ¿Qué valor decimal tiene el primer octeto? Ahí tienen un cuadro donde pueden observar cuáles son los rangos de valores para cada dirección IP, dependiendo del valor que tenga en su primer octeto. En este caso, el primer octeto tiene un valor de 192, por lo tanto, está comprendido dentro del rango de direcciones que pertenecen a clase C. Siempre se debe verificar, es una buena práctica verificar el primer octeto en cada dirección IP que veamos, en cada dirección IP que estemos configurando, en cada red que estemos estudiando. Siempre es bueno verificar el primer valor, el primer octeto y saber la clase de la dirección.
Este esquema de clases se utilizaba con las direcciones IP versión 4. Ojo, ya el esquema de clases no se utiliza porque el direccionamiento IP versión 6 no trabaja con clases. Esto solamente aplica para el protocolo IP versión 4. Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 200, 100, 210, 200. Por el conocimiento que ya tenemos, sabemos que es una clase C por el rango en que está comprendido el valor del primer octeto, que es 200. Entonces sabemos que una clase C, su primer, segundo y tercer octeto representan el identificador de red. Y el cuarto octeto representa el identificador de host. En este otro ejemplo tenemos la dirección 172.16.2.5. Sabemos por el valor que tiene su primer octeto que es una dirección clase B. Por lo tanto, el identificador de red está comprendido en los dos primeros octetos, es decir, sus primeros 16 bits. Y el identificador de host está comprendido en los dos últimos octetos, es decir, 16 bits. En este caso tenemos la dirección 172.16.2.5 con su prefijo de red que es 16 bits. Esto es una forma de expresar explícitamente, de colocar explícitamente cuáles son los bits que pertenecen a red. En este otro ejemplo tenemos una dirección clase C, ¿verdad? Donde colocamos un prefijo de red de 24 bits. El prefijo de red nos indica entonces cuántos son los bits de la dirección IP que representan a la red, y por ende se sobreentiende que los bits restantes, es decir, los 8 bits restantes, son de host. Las máscaras y los prefijos no son más que dos formas distintas de representar lo mismo. Dos formas distintas de representar cuántos bits de red y cuántos bits de host posee una dirección IP. Si tomamos la dirección 192.168.168.100, sabemos que son 24 bits de red. Aquí podemos representar una máscara colocando la cantidad de bits que pertenecen a red en unos y la cantidad de bits que pertenecen a host en 0. Si denotamos este número en notación decimal punteada, vamos a obtener un número como este: 255.255.255.0. En el caso de clase B tenemos que son 16 bits. Podemos representar una máscara 255.255.0.0. En el caso de clase A sabemos que son 8 bits de red. Podemos representar una máscara con 8 bits en 1 y 24 bits en 0. Representada en notación decimal punteada, obtenemos un número que es 255.0.0.0. Estas son las máscaras de red. Podemos representar esta dirección IP con un prefijo de /24 o podemos representarla con una máscara de red. Son dos formas distintas de representar lo mismo. Si tomamos la dirección IP y su máscara y efectuamos una operación AND con estos dos números en su valor binario, vamos a obtener la dirección de la red a la que pertenece ese IP. Una dirección de red siempre va a estar expresada en notación decimal punteada y la porción de host siempre va a ser 0. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad?, con diferentes direcciones IP, la clase a la que pertenecen, la máscara por defecto y la dirección de red. Si podemos darnos cuenta, en las direcciones de red, la porción que pertenece al host está en 0.
Esa es una buena forma de identificar cuándo es una dirección de red. Ahora, ¿qué son las subredes? Aquí tenemos una dirección de red 10.0.0.0. Está representada en notación decimal punteada y también está representada en binario. Igualmente tenemos la máscara representada en su notación decimal 255.0.0.0 y también representada en su notación binaria. Tenemos 24 bits de host. ¿Qué sucede cuando yo tengo tanto direccionamiento de host, pero no voy a usar todas las direcciones? ¿Qué sucede con el otro espacio de direccionamiento? Simplemente se pierde. Una de las cosas que podemos hacer para ahorrar o no desperdiciar el espacio de direcciones es crear subredes. Una subred no es más que una división de una red más grande. Para crear subredes hay que tomar bits de la porción de host y reasignarlos a la porción de red. Los cambiamos en la máscara. Allí tenemos un ejemplo. Fíjense los 4 bits con los cuales comienza la porción de host. Establecemos la máscara con 4 bits adicionales. Inicialmente tiene 8. Le colocamos 4 bits adicionales a la máscara y ya la máscara vendría a tener un prefijo de 12 o una máscara en notación decimal punteada 255.240.00. Si pedimos prestado 4 bits, hacemos una operación de 2 a la 4, tenemos que podemos crear 16 subredes. Es decir, que esta clase A la estamos dividiendo en 16 subredes. Por supuesto, cada una de estas subredes es mucho más pequeña que la clase A inicial. Es importante darnos cuenta acá que es la máscara la que establece explícitamente cuáles son los bits de red y subred que estoy estableciendo. En este ejemplo, para una red clase C y una máscara por defecto de 255.255.255.0, el espacio de direccionamiento para host es mucho más pequeño. Pero ¿qué sucede si yo aquí solamente quiero utilizar 10 dispositivos? Si utilizo estos 8 bits de host con la máscara, porque viene por defecto, yo estaría desperdiciando direcciones, porque estaría utilizando solamente las 10 que necesito. Yo puedo cambiar la máscara para definir explícitamente cuántos bits de subred voy a utilizar. En este caso, cambio la máscara para utilizar 3 bits adicionales. Por lo tanto, la máscara pasa a ser de 27 bits expresados en notación de prefijo de red, o una máscara 255, 255, 255, 224. Con 3 bits puedo crear 8 subredes. 2 a la 3 es igual 8 subredes. Aquí tenemos entonces las subredes creadas. Fíjense muy bien acá donde están los bits que estoy pidiendo prestados. Son 3 bits que estoy pidiendo prestados para direccionar esas subredes. Entonces la primera subred vendría siendo la subred 192.168.168.0, porque dentro de los 3 bits adicionales que estoy pidiendo prestado, el valor inicial es 000 dentro de estos 3 bits. Pero ¿cuál sería la segunda red, la que le sigue a esta? Bueno, si pueden darse cuenta, estos 3 bits adicionales cambian y el valor de la nueva subred, el valor de la siguiente subred es
168.168.32. ¿Por qué? Porque la siguiente combinación de bits dentro de estos 3 bits es 001 y el valor del octeto en conjunto con los 5 bits adicionales es 32. La siguiente subred, la subred 192.168.168.64. Es la tercera red disponible para este rango de subredes creadas. La cuarta subred vendría siendo la subred 96. Fíjense muy bien cómo cambian los bits que pedimos prestados a la porción de host. Todas las combinaciones que pueden hacerse con estos 3 bits son las subredes que hemos creado. Cada una de estas redes tiene 5 bits de host. Si tomamos un ejemplo, la red 192.168.168.224, podemos ver que el primer host es el host 192.168.168.225. Fíjense muy bien el valor del octeto. La subred es la 111, pero el host es el primero de esa subred. Posteriormente viene el host 192.168.168.226. Podemos darnos cuenta de que la red es la 111 a nivel binario. Posteriormente viene el tercer host, que es 227, el cuarto host, que es 228, y así sucesivamente hasta que llegamos al último host, que es todos unos menos el último bit, y la dirección de difusión, que sí es la última dirección dentro de ese rango.